Bueno, pues vamos a empezar y vamos dejando que pues todo vaya fluyendo, ¿no? Total, a ver qué tal. Bueno, pues yo soy el profesor Antonio Panchi y en esta ocasión me encuentro con la doctora Bacarle. ¿Qué tal, Antonio? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer este experimento, ¿no? Que sigue un poco la línea de los cafés que habíamos trabajado el semestre pasado, que era más bien la clase presencial. Y ahora lo que nos gustaría hacer más bien son brindarles clases, pero pues ahora sí que para la contingencia, ¿no? Que estén ahí dentro de la casa. El tema en común pues son las masas y en esta ocasión pues vamos a llevar un abordaje quizás desde pensamientos clásicos hasta lo más actual y la relación de la masa y la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, la doctora Carleta es magnífica, muchos la admiramos y seguimos su trabajo muy de cerca y ahora van a tener la oportunidad de conocerle también, ¿no? Así que pues, adelante, doctora. Pues bueno, primero gracias por la invitación y yo creo que es una invitación muy pertinente hablar sobre las masas en este momento en el que están ocurriendo tantas cosas. Nos han tocado vivir tiempos interesantes finalmente, sí, llenos de acontecimiento, y me referiría yo a dos cosas que tienen que ver claramente con el tema de las masas. Algo que está muy en boga y que tiene mucha fuerza, que es el movimiento feminista, el movimiento por los derechos de las mujeres, la cuestión del acoso, es algo que en este momento suena fuerte, es muy álgido, es importante. Y por otro lado, la epidemia que estamos viviendo del coronavirus, que bueno, estamos todavía si se suspenden o no las clases en varias escuelas, etcétera. Ambos fenómenos tienen que ver con respuestas masivas. Ambos fenómenos tienen que ver con la manera como responde la masa ante ciertos fenómenos. Y pues nada más pertinente que hablar sobre las masas, lo que me decías tú, la psicopatología de las masas, sí, pero también hablaré un poco de aspectos sociológicos, políticos, en torno a las masas. Voy a empezar por un lugar común. Los que han estudiado este tema saben que uno de los referentes para esto es Gustave Le Bon, y yo creo que a Le Bon le debemos algo muy, muy importante, y es ver que el fenómeno de los movimientos de masas es un fenómeno típicamente burgués. O sea, nosotros vemos movimientos de masas siempre como movimientos contestatarios en contra del orden. Sin embargo, la paradoja, y esta charla va a estar muy llena de paradojas, es que las masas finalmente son un fenómeno propio. Movimientos de masas son propiamente un fenómeno de las sociedades capitalistas, burguesas. No es que antes no existieran fenómenos de masas, pero tenían otro talante, no solamente eran más esporádicos, sino tenían un talante religioso, por ejemplo, o místico. Pero con la llegada de la modernidad, los movimientos de masas toman un talante claramente político. ¿Y por qué digo que tiene mucho que ver con la emergencia de la burguesía? Porque las masas, precisamente, cuando pensamos en masa, efectivamente pensamos en algo indiferenciado, homogéneo, donde cabe el anonimato, donde muchas veces pensamos en la masa todos somos iguales. Pues todas estas ideas tienen también que ver con los ideales burgueses, ¿no? ¿Qué significó la llegada del mundo moderno y la llegada de la burguesía? Pues la aspiración a la idea de igualdad, ¿no? Que es una de las máximas de la Revolución Francesa, ¿no? Junto con la fraternidad, también la igualdad, ¿no? Y la libertad. Claro. Y esto suponía romper con los viejos estatutos de clase. Antes las diferencias que había entre nobles y el pueblo llano eran dadas de antemano, inclusive estaban justificadas por cuestiones de sangre, hasta por cuestiones divinas. Y esas diferencias sociales no se cuestionaban, estaban dadas. Las revoluciones burguesas, y fundamentalmente con la Revolución Francesa, eso significó que la gente podía aspirar a la igualdad, a que todos ocuparan el mismo lugar en la sociedad, tuvieran los mismos derechos, fueran reconocidas de manera equitativa, aunque nunca fue del todo efectivo, ¿no? Pensemos que en la propia Revolución Francesa hubo mujeres que decían que el tema de la igualdad había sido efectivo para los hombres, pero no para las mujeres, ¿no? Okay. Como Olympe de Gouges, por ejemplo. Pero bueno, efectivamente los movimientos de masa nacen de la posibilidad de aspirar a la igualdad, de aspirar a tener todos los mismos derechos y, para decirlo en términos de las sociedades actuales, también las mismas posibilidades de consumo. Doctora, a ver, en este caso, por ejemplo, estamos viendo que entonces había una intención de homologar
¿no? A toda la sociedad, digamos, en un ejercicio de igualdad, pero esta tenía tenía una intención un poquito de apostar por los derechos del otro, o tenía más bien una intención de organizar a la sociedad. Una de las características en las que insisten buena parte de los teóricos, como el mismo Gustave Le Bon, pero también Freud, por ejemplo, también Canetti lo dirá, también Ortega y Gasset lo dirá, es que una de las características de los movimientos de masa modernos es su carácter espontáneo. Okay. Tienden en una fase posterior a ser más organizados, pero en un primer momento, dice Freud, también dice Le Bon, los movimientos de masas emergen de pronto con pocas personas convencidos de que tienen un proyecto para cambiar las cosas, y luego van sumando más integrantes y la organización y la cohesión va complejizándose, va creciendo, pero en un principio los movimientos de masa son espontáneos, okay, bastante desorganizados. Buena parte de los teóricos también van a insistir que tienen, aparte de un carácter espontáneo, un carácter emocional, ¿no? Freud diría que en los movimientos de masas la gente se permite hacer lo que en una situación normal no se permitiría hacer, el anonimato lo permite, y también, por ejemplo, Canetti diría que en las sociedades modernas, donde todo está masificado, ¿no? Como donde se sube uno al metro en una hora pico, la respuesta normal es mantener la distancia respecto al otro, nos choca que nos toquen, ¿no? En cambio, cuando en medio de un movimiento de masas, en medio de un movimiento político, revolucionario, esa necesidad de distancia se termina, al contrario, entre más cerca estamos del otro, sí, mejor nos sentimos, más integrados, etc. Entonces, los movimientos de masas tienen una dialéctica extraña, vienen de cuestiones espontáneas y desorganizadas, y frecuentemente utilizan también la espontaneidad y la desorganización para golpear o para impresionar. Okay. Pero eso no quiere decir que carezcan del todo de organización, ¿no? Hay una organización que, este es uno de los peligros de los que también vamos a hablar más adelante, que se dieron cuenta algunos teóricos en los totalitarismos del siglo XX. El problema de muchos movimientos de masas es que se convierten, tienden a convertirse muchos de ellos en movimientos conservadores y excluyentes, es decir, okay, lo contrario que uno pensaría que un movimiento de masas tendería a liberar y a lograr derechos e igualdad, al final muchos de ellos terminaron convirtiéndose en movimientos excluyentes, conservadores y frecuentemente capturados por líderes que pues, manipularon bien esos movimientos. Ahí entonces vemos que, por ejemplo, lo que usted nos comenta es que el movimiento de masas se puede dar por un accidente, por cualquier cosa, empieza con una inquietud que quizás definitivamente no es la que termina siendo, ¿no? Me parece que en el desarrollo de este movimiento, de lo de las masas, a veces hay intenciones políticas que terminan arropando esa cuestión del movimiento, y a lo mejor ya lo llevan por otros fines, ¿no? Sí, porque en un inicio el movimiento de masas es espontáneo, sí, puede tener las mejores intenciones, pero con el afán de preservarse, frecuentemente los movimientos de masas se hacen cerrados. Elías Canetti hablaría de masas cerradas, se vuelven excluyentes y se vuelven bastante autoritarios al interior. Canetti dice, en los movimientos de masas que ya alcanzaron cierta complejidad y cierta organización, cada integrante se ve como un posible traidor. Entonces, en un cierto nivel los movimientos de masas tienden a convertirse en movimientos paranoicos, ¿no? Donde cualquiera puede traicionar el movimiento, ir en contra de los estatutos del movimiento. Por eso yo te decía al principio de la charla que yo al final de esto quisiera hablar de... No habría, evidentemente, como fenómeno moderno, los fenómenos de masa han sido criticados por los teóricos fundamentalmente, ¿no? Se han visto desde una perspectiva crítica. Lo hizo Freud, lo hizo Elías Canetti, lo hizo Ortega y Gasset, también lo hizo Le Bon. Esto no quiere decir que los movimientos de masas sean malos o tengan que erradicarse, pero la propuesta sería pensar que para que estos movimientos sean fructíferos y no pierdan el talante democrático con el que surgen, tendrían que pasar de la masa a la comunidad. Y ya explicaría yo después qué significa cuáles son pasar de la masa a la comunidad. Excelente, pues me parece muy bien. Tal vez sea un ejemplo que parece un poco aislado, pero Nelly Campobello tiene un libro, por ejemplo, que se llama Cartucho,
donde juntan muchos textos, ¿no? De como revolucionarios, como muchas notitas, y lo podemos sumar a un texto también que es de un autor que se llama, creo que Rafael Muñoz, que se llama Vámonos con Pancho Villa, ¿no? ¿Por qué le decía esto? Por lo que usted acaba de comentar. En el de Vámonos con Pancho Villa, por ejemplo, hablaban de cómo Pancho Villa empezó a entrar en una paranoia en relación de en quién confiaba como sus revolucionarios, ¿no? Empezaron con un grupo, con ciertos ideales, pero después lo que temía él era pues ser quitado de su posición de poder, ¿no? Entonces lo que decía es que hacía ciertas trenzas, se le llamaba, donde le decía a sus compañeros, mira, tú lo vas a vigilar porque tú eres mi hombre de confianza y tú me vas a decir todo, pero eso le decía a todos de tal manera que podría como que organizar una paranoia entre ellos. Pero al final el paranoico, a través, me parece que también de lo que podría pasar con la masa y de lo que se ve ahí, de quién lo pudiera no traicionar, pues creo que era él, ¿no? Sí, ese es uno de los peligros frecuentes de los movimientos de masas. Son movimientos que comienzan de manera espontánea, de manera precaria, por lo tanto necesitan de manera rápida adquirir cohesión. Eso implica una cierta forma de necesidad de adoctrinamiento y de lealtad, y es ahí donde pueden dar lugar a lo que Deleuze llamaría un microfascismo, ¿no? Es decir, de pronto está la necesidad de cohesión y de preservar los ideales del movimiento, que se vuelven movimientos cerrados y bastante intolerantes. Yo pensaría, por ejemplo, en la Alemania del Este, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, efectivamente dividen Alemania, por ejemplo Berlín queda la mitad para Occidente y la otra mitad para socialista, ¿no? Para la Unión Soviética. Evidentemente fue algo impuesto, fue algo que le pusieron a los alemanes, pero finalmente sí caló en la sociedad la idea de un país socialista, con aspiraciones a la equidad, a la igualdad, a que no hubiera clases sociales, etc. Pero esto, por otro lado, llevó a que esta sociedad desplegara mecanismos muy totalitarios o muy paranoicos para cuidar el ideal, y muy excluyentes, de tal manera que, por ejemplo, hay así cifras absurdas, ¿no? Al final, cuando cae el muro de Berlín, más de la mitad de la población de Berlín era de alguna manera espía. Es decir, de alguna manera le informaba a la Stasi o le informaba a las autoridades sobre las actividades de sus vecinos. Y eso, por ejemplo, en términos de gastos, en términos económicos, fue pesadísimo. Fue por una de las razones por las cuales colapsó la parte socialista de Alemania. Era imposible mantener un aparato tan pesado y tan costoso de espionaje. Sí. Todo el mundo ya vigilaba al otro, ¿no? Como se puede ver en la película La vida de los otros, una paranoia total. Entonces, es un poco la paradoja de los movimientos de masas. Tienen ideales que son válidos, pero el afán de conservarlos tan puros y tan inamovibles. Hola, ¿qué tal? Si quieres, vete acomodando por aquí. ¿Sí? Sí, aunque ahora no nos des la explicación. Porque bueno, les platicamos que estamos grabando ahí. Claro. Entonces no les vas a tapar la cámara, ándale. Les platicamos que en este café que estamos se llama A Donde Sea, ¿no? Está aquí en Toluca, ¿no? En Bravo. Y lo que tienen es la virtud de, por ejemplo, platicarnos un poquito de cómo es el café, lo preparan, les hacen métodos de extracción y les van dando aquí como que las pláticas. Obviamente en este momento no tendríamos como que la plática, pero ustedes pueden ir viendo como que el proceso, ¿no? Así que tú haces el proceso de este lado, claro, y nosotros seguimos acá platicando, ¿va? No, lo voy a editar un poquito. Claro. Sí. Y ya después ahí, por ahí estás bien, ¿vale? Y entonces, quiere que empecemos a hablar, retomando, ¿verdad? Quiere que empecemos a hablar entonces de las masas, desde la perspectiva clásica, para ir avanzando. Pues bueno, de alguna manera ya empezamos, ¿no? Sí. Empezamos con Le Bon, que es el primero que desarrolla una teoría acerca de los movimientos de masas, y decía yo que una de las aportaciones de este autor es tipificarlo como los movimientos de masas como una realidad típicamente moderna, capitalista, burguesa, y también es el primero en identificar ciertos vicios o ciertas trampas que pueden traer los movimientos de masa. Le Bon en muchos sentidos va a adelantar lo que sucederá con Hitler y el nazismo, ¿no? Le Bon diría, por más libertarios y progresistas que sean los ideales de un movimiento de masas, siempre correrán el peligro de ser captados o de ser atrapados por un líder que sepa explotar, sobre todo emocionalmente, los reclamos y las necesidades de esas masas. Que en este caso fue Hitler, ¿no? Y que se debe mucho en realidad a su emergencia. De repente se va explicando mucho a su virtud y gran inteligencia, etcétera, pero en realidad se debe mucho a las condiciones de emergencia, ¿no? Del momento,
para que un tipo como él se pudiera posicionar. Sí, digamos, Hitler llegó en el momento exacto y con el discurso adecuado para que una masa de gente muy incómoda, muy resentida con la situación económica y que desde mucho tiempo atrás había enfocado ahí a los judíos como los responsables de esa situación, Hitler lo que hizo fue capitalizar y dirigir esa rabia y lo hizo muy bien, ¿no? Sí. De tal manera que vemos a un líder que yo llamaría en términos beberianos, entre comillas, carismático, un líder muy autoritario que utiliza un lenguaje muy fuerte, ¿no? Parece que en cada discurso está insultando, pero la masa está encantada. Sí. Es una de las cosas, por ejemplo, que más adelante Freud va a decir, es que en el caso de los movimientos de masas se da algo muy peculiar. La gente se muestra fascinada por obedecer. Es otra característica bien interesante de nosotros, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Porque quizás en este momento cuando hablamos de Hitler ponemos el foco quizás en alto por decir es que Hitler, ¿no? Pero tal vez en nuestro día a día, y que al final el afán de esto es poder aterrizarlo como que en cosas de nuestro diario vivir, podemos verlo de repente con los ejercicios que hacen en los grupos religiosos o en ciertos entrenamientos empresariales, ¿no? Los llamados, por ejemplo, coachings, en donde una persona también les van a decir efectivamente problemas, lo que necesitan escuchar, etcétera, y enaltecen quizás a un sujeto a quien van a seguir y le van a hacer caso, como en un ejercicio quizás de masa. ¿Se podría ver algo similar? Sí, yo creo que estos fenómenos actuales como el coaching o ciertas iglesias utilizan estrategias semejantes a las que han utilizado los líderes que han logrado cooptar los movimientos de masa, es decir, se trata de una labor psicológica y sociológica bastante interesante en la que tú puedes encontrar, en la que tú puedes descubrir cuáles son esas necesidades, esas frustraciones de tal grupo, de tal colectivo, y mostrarte totalmente empático con ellas, y no solo empático, sino que la gente encuentre en ti la traducción exacta de sus demandas, con un eco y con una presencia que a lo mejor ellos sienten no pueden tener. Sí. Hay un elemento de seducción, eso fue lo decían, hay un elemento de seducción, de hipnosis en la relación entre líder y masas. Sí. Y otro sociólogo francés, Gabriel Tarde, diría, coincidiendo con Freud, eso, ¿no? En esta situación de cierto éxtasis, de cierta hipnosis respecto al líder, porque prácticamente está adivinando nuestro estado de ánimo y está traduciendo nuestras demandas exactamente como nosotros las quisiéramos expresar. Hay también una necesidad de ser reconocido. Esa es otra cosa bien interesante. ¿Pero hay reconocimiento en este movimiento de masas? Es que yo creo que esa es una de sus paradojas. La masa por principio nos arroja el anonimato. Sí, claro. Pero cuando... ¿Quieres hacerlo un poquito por acá? Vamos por abajo, ándale, perfecto. Pero cuando pensamos en los líderes que han logrado captar o capturar los movimientos de masas, yo creo que su habilidad radica en eso, en que a pesar de que la masa es indiferenciada, el líder sabe traducir y ser el portador válido de cada una de las expectativas de las personas involucradas en el movimiento. Y entonces, al final esas expectativas se homogenizan, pero el que está dentro del movimiento se siente totalmente representado, ¿no? Y único, entonces, ¿no? Se siente único, se siente tomado en cuenta, aunque en realidad el efecto de la masa es la homogenización. Me parece, a ver, fuera del acto, de la perversidad que esto implica, ¿no? Me parece que es una genialidad, ¿no? O sea, dentro de la masa tú le das una individualidad, un reconocimiento a alguien, y este amigo lo toma como así, y cree que por eso su acto es vital, ¿no? Y por eso quizás se entrega a la cuestión de la masa, ¿no? Aquí ya estaríamos hablando de que no es un acto de masa ya esporádico, de que va a actuar simplemente como en un linchamiento, sino que ya lleva un acto de masa en el tiempo, ¿no? Y entonces esto está, creo que para mantener la masificación del movimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, me parece muy revelador de lo que pasa hoy en día, ¿no? Mencionó, por ejemplo, ciertas cosas como lo de, ahorita tenemos lo de la pandemia, ¿no? Que ya es pandemia, tenemos lo de los movimientos que se han dado en razón de la mujer, pero también, por ejemplo, tenemos las cuestiones políticas, ¿no? De cómo pueden hacer en esta masificación sentirse a la persona parte de, y además parte vital del proyecto, ¿no? En este caso, sí, gracias.
Sí, aunque en realidad la masa termina haciéndote caer en el anonimato, ¿no? Homogeneizándote. Sí, La masa tiene un efecto homogeneizador y paradójicamente cada miembro de la masa sentirá que tiene un lugar único, preponderante dentro del movimiento. Sí, y ahí está la paradoja, ¿no? Y bueno, aunque suene feo, puede sonar muy polémico, Freud decía que los movimientos de masas tienden a limitar, ¿no? A limitar la capacidad crítica, la capacidad intelectual de la gente. Claro. Decía, en los movimientos de masa la gente regresa a estados infantiles o accede a estados neuróticos muy particulares en los cuales se reduce la capacidad de crítica y se acepta prácticamente como palabra incuestionable lo que dice la masa o lo que dice el líder. Y ahora que hablamos de la pandemia y del coronavirus, alguien que habló de la relación entre masas y epidemias fue Elias Canetti. Y él decía, por ejemplo, parece que podemos aplicar lo que decía Elias Canetti en Masa y Poder a lo que está pasando ahora, ¿no? Cuando la masa se organiza frente a una situación de salud, frente a una situación grave como una pandemia, por ejemplo, los rumores juegan un papel fundamental de cohesión y de defensa, ¿no? y de acción. Es decir, las masas tienden a actuar de manera irracional. Es decir, podríamos preguntarnos por qué las personas cuando están en grupo, cuando están en masa, tienden a cometer actos violentos, porque pues están en gran medida en el anonimato, se sienten invencibles porque la masa es invencible, se sienten cobijados por los demás, se sienten validados por los demás. Pero en todo este movimiento de reacción y de protección, las masas con el tiempo tienden a convertirse, insisto, en masas cerradas, muy conservadoras, ¿no? Sí. Donde hasta cierto punto paranoicas, diría también Canetti. El rumor juega una labor fundamental, ¿no? De cohesión. Habría otro sociólogo que es Kosser que diría, es que el conflicto integra, el conflicto cohesiona. Entonces, si tú esparces el rumor de que tu movimiento, tu grupo va a ser atacado de tal manera, Acá, sí. no importa que sea cierto, lo que importa es el rumor y la posibilidad de ser atacado, ¿no? Si quieres hacer un poquito más para acá. Y aquí lo puedes ir preparando. Va. Sí. Entonces ahora con el coronavirus estamos viviendo de alguna manera eso. Cuando pagan sí. Hay lo que usted me estaba platicando, por ejemplo, ahorita, ¿no? De esta cuestión de que al final la última postura que me decía del conflicto nos parece que un enemigo en común es lo que va a integrar de repente al grupo, ¿no? Y la otra pregunta, o más bien quizás su observación, es que uno para formar parte de la masa de alguna manera lo que tiene que ceder es su racionalidad, ¿no? Es decir, tendría que ser irracional para formar parte de la masa, pero eso es una cuestión voluntaria o simplemente cuando uno ya está metido en la formación de la masa o en la conformación de la masa ya no tiene opción. Yo creo que es algo bastante inconsciente. Es decir, finalmente, insisto, mientras en un principio las masas tienen un carácter improvisado o espontáneo, con el tiempo, si permanecen en el tiempo, tienden a convertirse en movimientos más organizados, más cohesionados y también más excluyentes. Entonces, para estar uno dentro, para pertenecer hay que cumplir con ciertos requisitos o justificaciones. Y sin darse cuenta uno asume esos requisitos y justificaciones, y ese movimiento implica a veces perder el talante crítico, es decir, Sí. perder la capacidad de disenso. Y yo creo que ese es uno de los problemas en los que han caído muchos movimientos de masas, ¿no? En el afán de conservar la integridad y la cohesión de la masa, se pierde ese carácter crítico y se pierde la capacidad de disentir. Sí. Y como diría, por ejemplo, Rancière, ¿no? Mientras se puede disentir, todavía hay política. Cuando se pierde la capacidad de disentir, estamos en el ámbito de la policía. Y eso es uno de los peligros de este tipo de movimientos, que se tornan inmediatamente, no inmediatamente, pero se tornan con el tiempo excluyentes y en alguna medida demandan una cierta pérdida de capacidad crítica. Ahora podríamos preguntarnos, entonces tendríamos que renunciar a movilizarnos como sociedad, tendríamos que renunciar a salir a las calles y protestar. En absoluto, yo estoy de acuerdo con las protestas, incluidas las protestas feministas, incluidas las expresiones de violencia que han tenido,
siempre y cuando yo pensaría que lo más saludable es como un movimiento como este pase de la masa a la comunidad. Y para mí la comunidad implica un movimiento que trate de conservar en cierta medida su espontaneidad y que evite en la medida de lo posible el convertirse en un movimiento excluyente. ¿Cuál es uno de los problemas que hay ahora con los movimientos de mujeres? Que tienen expresiones muy excluyentes. O sea, de inmediato, por ejemplo, si eres hombre estás fuera. Sí, claro. O si emites ciertas opiniones, no, ya estás fuera, no eres feminista. Entonces, esa pérdida de la capacidad de disentir me parece muy peligrosa y es algo que debería de conservarse y es algo por lo que deberían de luchar las propias mujeres en este mismo movimiento. Convertirse en una comunidad en el sentido de Blanchot o en el sentido de Agamben, una comunidad que no nos exija ninguna justificación para pertenecer, que no excluya y que permite el disenso, ¿no? Eso es demasiado etéreo porque entonces ya no habría una verdadera cohesión. Pues bueno, tendríamos que imaginar cómo sería eso, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Gracias, amigo. Sí. Bueno, ese es me parece importante porque en efecto, ¿no? Como que la pregunta es, ¿toda revolución partiría entonces del movimiento de una masa? Y este es el punto, ¿no? Si toda revolución o movimiento social importante parte de la masa, pues de entrada no es racional, ¿no? Tal vez tiene muchos elementos previos que sí, quizás son racionales, críticos así, pero al momento de la acción, pues al final toda racionalidad se va a perder. Y de entrada sería que la masa quizás toma posición de nosotros y lo que tendríamos que ver con el tiempo, ¿no? Y con el movimiento que se va dando es otra vez tomar a la masa, racionalizarla, meter el talante crítico y entonces sí ejercer un ejercicio más de comunidad. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando autores como Canetti, como el propio Le Bon dicen que los movimientos de masas son espontáneos en un principio, yo creo que esa misma idea es muy interesante, pero hay que ser críticos también con esa idea, porque yo creo que hay movimientos de masa que desde el principio han estado dirigidos por personajes que estrictamente no formarían parte de esa masa, formarían parte de las élites en gran medida. Yo pienso en el movimiento de independencia en México. Sí, igual pensé yo mismo. Entonces, bueno, es un conjunto de criollos, intelectuales, sí, letrados, que aprovechan una cierta situación de efervescencia social para montarse sobre las masas y llevar a cabo un movimiento revolucionario, un movimiento de independencia. No es que eso desvirtúe un movimiento, pero aquí la cuestión sería cómo hacer para que los intereses particulares, los intereses de los líderes que a veces se encaraman en estos movimientos, no prevalezca sobre pues, el sentir y las necesidades más profundas de la masa. Sí. Hay lo hemos platicado quizás con algunos de los líderes, ¿no?, que hemos mencionado en este momento, y hemos dicho que, por ejemplo, que ellos dicen quizás justo lo que el otro quiere decir, escuchar, ¿no? Y de repente, a mí me parece que lo que sucede es que se plantean muy bien los problemas. O sea, se abren las heridas de la infancia, los problemas económicos, ¿no?, la cuestión de la economía, etcétera. Y uno dice, tenemos todos estos problemas. Las personas en general nos podemos identificar con los problemas, como de que la vida es una tragedia, la depresión, la ansiedad, el estrés, etcétera. Pero ahí es donde nos ponen la solución, ¿no? También para llegar a un estatuto, no sé si decirlo así, como un estado de masa, uno tendría que bajar su nivel de racionalidad, y a veces ahí es donde te venden las cosas, ¿no? Te dan las propuestas para decir, hay que hacer esto. Entonces, hablando, por ejemplo, de la independencia, decíamos, bueno, de alguna manera el campesino siempre fue aplastado, pero no fue hasta que un grupo élite, ¿no?, se ve afectado, que entonces ya que los campesinos sean aplastados les interesa para que entonces ellos como cantidad sí puedan mover lo que el grupo como oligárquico tenía de interés, ¿no? Por ejemplo, el grupo oligárquico no lo iba a poder hacer porque eran pocos, pero sí tienen poder, a lo mejor económico o político, para mover a todos los demás, y ahora sí se da el movimiento, ¿no?
Tal vez acá lo importante es eso, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar, pues no dejar que en efecto esas intenciones que había políticas, ¿no? De cierto grupo que más bien movía a las demás personas, pues sean las que prevalezcan, ¿no? Porque los problemas sobre los que se han justificado los movimientos, pues me parece que son reales, ¿no? Entonces a lo mejor ahí es donde tendríamos que retomar con un juicio más crítico de nuevo, ¿no? Sí, ahí yo retomaría la idea del disenso. Yo creo que todo movimiento fracasa, sea de masas o no, todo movimiento fracasa si lo único que logra es que el punto de vista y la opinión de unos cuantos prevalezca sobre los demás. Si eso sucede, si un movimiento grande, por ejemplo, como el de ahora, el movimiento feminista, que implica tantas perspectivas, porque en este país hay muchas mujeres, pero con muy distintas formas de vida. Claro. Desde mujeres que se viven de lavar la ropa o de hacer tamales, hasta mujeres académicas, o mujeres que tienen puestos directivos, o mujeres que son amas de casa, y que todas tienen derecho a expresar su posición y alzar la voz. En un movimiento tan complejo y tan problemático, lo triste es que tal complejidad se reduzca a las necesidades y a las consignas de unos cuantos. Sí. Y frecuentemente eso sucede, ¿no? Los líderes hábiles, tú lo acabas de decir muy bien, los líderes hábiles son aquellos que ponen en su boca lo que yo siempre quise expresar, ¿no? Hay ese proceso psicológico muy interesante, que los psicólogos sabrán mejor cómo explicarlo, de que el seguidor de un líder siempre dirá, es que yo no pude decirlo mejor, es que tiene mi sentir. Y eso efectivamente implica una reducción de la inteligencia y del ejercicio de la inteligencia y de la capacidad crítica. Entonces, cuando un movimiento de masa se vuelve cerrado, empieza a sospechar de sus propios integrantes, se vuelve ortodoxo, en cierta medida totalitario, es porque seguramente sus ideales se han reducido a unas cuantas directrices, que más bien son las directrices de los que llevan la batuta o los que tienen mayores intereses ahí vinculados, y que se venden a la gente esos intereses y esos ideales como si fueran de ellos. Sí. Es muy curioso, ¿no? Porque pues prácticamente a lo largo del tiempo hemos visto que el interés quizás que prevalece, además del de la vida, es el del control de la sociedad, ¿no? Y de repente se meten muchas ideologías cuando lo que queremos es hacer que la población crezca, pues entonces metemos ideas de reproducción, ¿no? Cuando queremos hacer que la población más bien se controle, entonces metemos las ideas de enfermedad, ¿no? Y de repente lo que hemos visto quizás, a lo mejor ya abordando un tema más de biopolítica, es que se busca más bien la administración de la vida a partir de las masas, ¿no? Es decir, si con el biopoder veíamos el control de los cuerpos de manera individual, con la biopolítica lo que vemos es el control de las poblaciones, ¿no? O de los grupos. Esto que tanto, por ejemplo, el ejercicio de la biopolítica depende más bien de una masa. Bueno, Foucault habla de que la biopolítica es la gestión de las poblaciones. Yo creo que el concepto de población es acertado cuando hablamos de una gestión administrativa racional, ¿no? Medidas de salud, cuestiones estadísticas, pero quizá habría que completar un poco la propuesta de Foucault, que la biopolítica también implica la administración de las masas, no necesariamente de una manera racional, ni como una entidad racional, sino más bien como un grupo políticamente gestionable, políticamente ideologizable, si quieres verlo así, y que también me parece un elemento súper importante en el caso de los líderes y de los gobiernos de tipo carismático, ¿no? Sí. Es decir, los líderes que tienen a las masas bajo su control, como lo ha demostrado la historia, no solo apelan a medidas racionales o demográficas, como dice Foucault, sino también a toda una retórica, claro, a toda una cuestión empática, emocional, que jala. Y es que tal vez ahí está la gran asertividad o el gran elemento por el cual funcionan las masas, ¿no? Porque dejan de lado tantos elementos racionales para sacar a flote los emocionales, ¿no? Y es mucho más sencillo que alguien se identifique con un aspecto emocional que con argumentos racionales, ¿no? Sí, yo creo que lo que tendría que quedar claro es que todo lo que estamos haciendo ahora, que estamos hablando, que es con un tono crítico, sí, no implicaría per se la descalificación
los movimientos de masa o de los Sí. movimientos sociales. O pensar que cualquier persona por participar en un movimiento de masa ya no tiene, ha reducido su capacidad crítica y su capacidad de ser inteligente. No, en absoluto. Más bien lo que deberíamos de pensar es que los movimientos sociales, los movimientos de masa son necesarios para el cambio social, pero que habría que participar en ellos, y eso tiene que ver mucho con la madurez política de los países y de las poblaciones. Hay que participar en ellos, hay que verlos también. Si uno no participa en ellos, hay que analizarlos también desde una perspectiva crítica. Si yo estoy de acuerdo en participar en este movimiento, me parece que es importante, pero hasta qué punto mi participación debe de llegar antes de que esto se convierta en un movimiento excluyente, paranoico, con tintes autoritarios, cuando más bien alguien como Antonio Negri, que estudió mucho la cuestión de los movimientos de masa, Antonio Negri no hablaba de masas, ¿no? Decía, él hablaba de la multitud, ¿no? La multitud como esta... Negri utiliza una analogía muy interesante, ¿no? Pensar la sociedad y el Estado no como el cuerpo de Hobbes con una cabeza y unos brazos bien organizado y todo jerárquico, ¿no? Sí. Sino pensar más bien a la sociedad como la carne, ¿no? La multitud, es decir, realmente una situación de equidad, de equilibrio, de homogeneidad, pero sin perder la capacidad de dinamismo, de crítica, de cambio, de disentir. Sí. Y sobre todo, que yo pensaría que es uno de los peores vicios en los que pueden derivar los movimientos de masa, la construcción de movimientos cerrados, excluyentes y totalitarios que pues precisamente lo que demanda el mundo actual es todo lo contrario. Claro. Pero además, si bien es cierto que lo que tendríamos que ver es que quizás también cuando nosotros entramos en la masa lo que perdemos es la perspectiva de si esto que estamos haciendo es, ¿no? Porque al final nos metemos en un contexto en el que se dan por cierto ciertas cosas, nosotros formamos parte de ellas, quizás ya no de manera racional, así que nos es más complicado valorar si lo que estamos haciendo va o no va, o porque en efecto no hay la cuestión de disentir, ¿no? Para que funcione la masa tendríamos que primero actuar todos en concordancia y después, una vez racionalizada, quizás ya la politizamos, ¿no? Para ver qué sí se hace, qué no se hace y otra vez tomar el foco, ¿no? Porque esto es interesante porque de repente hoy en redes sociales podemos ver que ya hay muchas amenazas, ¿no? De los mismos usuarios que dicen, pues yo tengo estas posturas y si no las tienes tú, pues de una vez puedes dejar de seguirme o eliminarme o simplemente te borro, ¿no? Pero la cuestión es esta, ¿no? O sea, no hay la posibilidad ya de aceptar la diferencia, de convivir con la diferencia, ¿no? Y no para decir quiero ser igual que tú, sino para decir el hecho de que tú y yo seamos diferentes nos puede dar, pues más bien el diálogo que necesitamos, ¿no? Sí, y que yo creo que una sociedad verdaderamente democrática no es aquella que considera absurdas las diferencias, sino precisamente una sociedad verdaderamente democrática implica la convivencia ardua, problemática, entre gentes, entre personas cuyas diferencias son en el fondo irreductibles, ¿no? Sí. Pero el que seamos diferentes y de manera reductible no debería de llevarnos a pensar inmediatamente en jerarquías. Ese es un gran error, ¿no? Y en el fondo es un problema ontológico. ¿Cómo pensamos la diferencia? Inmediatamente en términos jerárquicos. Tú y yo somos diferentes porque entre tú y yo hay alguien que es mejor y hay alguien que es peor. No, tendríamos que pensar la diferencia en términos... ayer leía yo un término nuevo para mí, ¿no? De ontología plana. ¿Por qué no pensar las diferencias como una planicie donde sea imposible entablar jerarquías, ¿no? Sin renunciar a las diferencias, conviviendo con ellas, aceptándolas y también poniéndoles límites. Efectivamente, no podemos estar de acuerdo con todos, ¿no? Sí. No todo el mundo nos va a caer bien. Eso no tiene que derivar en un acto de violencia o de asesinato. Sí. Pero la vida es así de compleja, ¿no? Es esta idea de, no es que todos iguales, no, es que no somos iguales, pero no ser iguales no implica una cuestión jerárquica, yo soy mejor que tú eres mejor que yo. Y quizás ahí está el más grande de los retos, ¿no? Poder más bien abandonar las categorías y las intenciones sobre las que hemos basado nuestros movimientos, ¿no? Porque igual, si hacemos movimientos, si hacemos conflictos, pero no abandonamos esta idea de la jerarquía, ¿no? Y queremos decir que unos menos, unos más, como me parece que se han llevado de repente mucho los diálogos en la cuestión de género,
¿no? De decir, no, somos diferentes por esto y esto, uno puede valer más, uno puede valer el otro, ¿no? Por ejemplo, tal vez parte de la suspensión está aquí ahora el 9 de marzo, era para que se pueda valorar la importancia de la mujer en la sociedad, ¿no? Pero pues parece que al final también podemos caer en eso de si vale más que el hombre, si vale menos que el hombre, porque es importante, cuando lo que deberíamos abandonar es esa idea de, pues, quién vale más o quién vale menos, ¿no? Esta idea de la jerarquización. Yo creo que la intención original del Pago del 9, yo estuve de acuerdo con ello, es mostrar que las mujeres tienen una importancia capital dentro de la sociedad, igual que los hombres, igual que cualquier otro miembro de la misma, y que si esa parte falta, la sociedad no funciona de la misma manera y no hay la oportunidad de tener ni una vida democrática ni una vida económica sana si excluyes o si le das menos derechos y menos oportunidades o si ejerces más violencia contra una parte de la población. Yo creo que ese debe de ser el espíritu. Yo creo que ese sería el espíritu del 9 de marzo. Lo erróneo sería verlo así, para que vean que somos más importantes que ustedes. No, porque es un discurso pues bastante absurdo, es simplemente voltear, como diría Nietzsche, ¿no? Nada más volteamos los valores y ya con eso. No, es mucho más complejo que voltear los valores. Bien, usted diría que, por ejemplo, ante la cuestión de la masa y esto, bueno, ¿por qué me llama esto? Me parece que en la masa abandonamos a lo mejor nuestro egocentrismo para decir formamos parte de este grupo colectivo irracional. Pero usted nos ha mencionado, por ejemplo, la cuestión de la comunidad, ¿no? Para diferenciar entre masa y comunidad. Debería entonces, por lo que entiendo yo, prevalecer el sentimiento de comunidad sobre los egocentrismos particulares, ¿no? Y además alimentarse con la diferencia de cada uno de sus miembros. Es así, y además constantemente, ¿no? Porque nos gusta dar las cosas como acabadas, como decir, bueno, ya encontramos. Exacto. Exacto, o sea, esa palabra es buena, ¿no? Nos gusta dar las cosas por acabadas. Y frecuentemente los movimientos de masa aspiran a llegar a conformar un movimiento acabado, con ideales, con banderas, con escudos bien claros, donde quede claro que yo sí puedo pertenecer, por ejemplo, pero tú no. Sí. Si quieres pertenecer tienes que hacer todo un proceso de justificación y de sacrificio. La idea de comunidad que viene de estos autores como Nancy, Blanchot, Agamben, es que la comunidad siempre está por venir, o sea, la comunidad no es algo acabado, ¿no? O sea, resistir la tentación del acabamiento, de la completud, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, como se en los matrimonios, ¿no? Yo creo que la principal fuente de infelicidad en los matrimonios es pensar que vas a lograr la historia de amor de claro, cuento de hadas, ¿no? Así completa, acabada, sí. Y la realidad es mucho más compleja, ¿no? Hay una frase de un tipo que se hace llamar Caín, que decía, el problema no es creer en el amor a primera vista, ¿no? El problema es creer que así nomás va a durar para siempre. O sea, y es esto, ¿no? O sea, uno dice, ya estamos enganchados, nos enamoramos, y pues parece que la idea de amor es una idea de que llegamos a un estado de plenitud, y no, cuando esto más bien requiere un compromiso y acciones diarias, ¿no? Me parece ahí. Y estas acciones necesariamente también implican la cuestión de criticar lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, y autocriticarnos. Claro. ¿No? Sí. Hoy sí me pasé de vista. Sí. Y además, vamos, sumado a que las condiciones cambian todo el tiempo, pues tendríamos que decir, bueno, y esto sí es, esto no es un paro para reflexión, no solamente crítica de lo que estamos haciendo, sino autocrítica de mi papel en ello, ¿no? Y eso creo que de repente se pierde mucho, ¿no? Sí, bueno, quizás es lo que menos se nos da. Pero sí, yo qué características resaltaría de esta idea de comunidad, como una comunidad que viene, que nunca acaba de llegar, que nunca se acaba de hacer, que nunca se acaba de completar. Un proyecto, ¿no? Como un proyecto siempre por hacerse y rehacerse, pues implicaría, entre otras cosas, que dentro de esa comunidad no sería, en la medida de lo posible, lo menos excluyente que pueda ser. Sí. Sería una comunidad donde no habría ninguna propiedad, porque esa es otra de las paradojas de los movimientos de masas y luego de los movimientos cerrados de masas, ¿no? Hay algo que es propio del movimiento, y si tú no cumples con esa propiedad no puedes pertenecer a él, ¿no? Un hombre no puede pertenecer al movimiento feminista, supongamos, no es porque así sea, porque no tiene la propiedad de ser mujer. En cambio, la comunidad, como lo piensan estos autores, en esta comunidad todo es impropio. Yo no puedo decir que me pertenece nada, ni la feminidad,
ni la verdad, ni tal característica, porque en el momento en que tú reclamas una propiedad, inmediatamente estás apostando por un gesto de exclusión. En este sentido, por ejemplo, hablábamos de la comunidad como un grupo que todavía se pueda permitir incluir a otros elementos, pero ¿usted considera que sería importante que la comunidad primero determine en sí sus criterios de identidad para después poder venir y aceptar lo demás? Porque si no va a ser muy fácil que igual también se pierda, ¿no? O sea, porque... Es que algunos dirían que esta idea de comunidad de estos sectores tiene bastante de utópico, y es cierto, pero eso no nos exime de tratar en nuestra práctica diaria, de tratar de crear comunidades de ese tipo. Y precisamente una de las cosas que dice Agamben, una comunidad como esta implicaría que no tenga una identidad. En el momento en que tú hablas de identidad, de algo idéntico, de algo constante, pues estás de alguna manera ya fosilizando algo que tiene que ser dinámico. Yo creo que las comunidades son esporádicas. Yo, desde una perspectiva de experiencia muy personal, donde yo he vivido la comunidad, ciertamente no en los conciertos, ni en los partidos de fútbol, sino comunidades solidarias, no excluyentes, verdaderamente empáticas con el otro y con su sufrimiento. Yo creo que las vives en la sala de espera de los hospitales, ¿no? O en los pasillos de los hospitales, o afuera de los hospitales cuando no te dejan entrar y al final sabes qué le está pasando al otro, si ya se murió el otro, y lo ayudas, y toda esa dinámica que también se desvanece rápido, pero que sin esa perderíamos nuestra calidad de humanos. Sí. Y también he vivido otras comunidades quizás más jocosas, ¿no? Como todas las hemos vivido cuando alguna vez vamos a una cantina y de pronto... La lucha libre, ¿no? En la lucha libre, y se hace una comunidad mucho más jocosa y que también es esporádica, y de pronto hay diferencias y hay puntos de vista encontrados, pero no necesariamente terminan en un enfrentamiento a muerte. Sí. Mis experiencias comunitarias han sido de ese tipo y han sido muy refrescantes. Nosotros creo que podríamos seguir aquí hablando a las horas, ¿no? Pero sería importante ir cerrando también. Y entonces me gustaría tomar uno de estos elementos para, bueno, llevar quizás esto a una pregunta un poco concluyente o para ir cerrando, que sería más bien, ¿qué elemento usted considera, por ejemplo, porque veía en lo que nos comenta ahorita de cuándo se dan los fenómenos de comunidad, por ejemplo, cuando quizás tenemos un enemigo común, ¿no? O un alguien en nuestra contra, pero que es común a todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hospitales, la enfermedad, no sé. En el caso de las luchas, pues todos somos contra los rudos, ¿no? Y se van a juntar, o una cuestión de estas... O la corrupción, o la violencia. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál diría usted que es, por ejemplo, cuáles serían los elementos para que una masa se conforme? Digo, al final es esporádica, es instantánea, ¿no? Sería muy difícil como determinar ciertos estatutos, pero a lo mejor podríamos marcar ciertos mínimos, por ejemplo, los que hemos mencionado, ¿no? Necesidades comunes, ¿no? Problemas comunes, circunstancias adversas que no son comunes, también una persona que nos quiere dar la voz o que da esas palabras que los demás no pudieron expresar, un enemigo en común también, ¿no? Sí, es complejo porque efectivamente... Carl Smith diría, fue abogado de Hitler y tiene un oscuro pasado ligado al nazismo, pero por otro lado fue un teórico del derecho muy, muy brillante, que habría que reconocer ahí ideas muy interesantes. Carl Smith decía que no hay sociedad, sobre todo sociedad política, que no se conforme bajo la idea de un enemigo. Y parece que es cierto, es decir, no habría en este momento movimiento feminista sin la idea de que el enemigo es la violencia de género o el machismo, etc. Yo creo que sí, se necesitan cosas para combatir si lo que quieres es igualdad, justicia. Siempre habrá algo enfrente de ti que estás combatiendo, algún tipo de enemigo. Pero creo que ese enemigo no tiene por qué fosilizarse, no tendría que convertirse, digamos, en un ídolo con características milenarias que nos asolará por siempre, sino así como la comunidad es algo abierto, es algo que siempre está por venir, el enemigo también es una figura que creo que se debe de transformar, de matizar en el transcurso de las luchas. No todos, en el caso del movimiento feminista, no todos los hombres son violentos, no todos los hombres son machistas,
las mujeres también hemos contribuido mucho a expandir el machismo y cierta cultura de intolerancia entre nosotras mismas. Ese talante crítico también debe de matizar y de dialectizar nuestra figura del enemigo. Hay enemigos siempre, sí, pero no es un tótem inamovible. Sí. Y creo que son las intenciones con las que nos hemos formado que nos cuesta más trabajo como renunciar, ¿no? Cuando empezábamos a hablar de la plática, hablábamos de las masas como un ejercicio de la burguesía, quizás, o a partir de la burguesía, en donde pretendíamos homologarlo, ¿no? Todo, y eso implicaría fijar a un enemigo, por ejemplo, y entonces acá decir, pues creer que todas las mujeres son iguales o creer que todos los hombres son iguales, pues es una cuestión hasta pues contradictoria, ¿no? O sea, dentro de los mismos elementos, pues hay diferencias, ¿no? Entonces sí, a veces creo que de repente se ocupa como la bandera en los movimientos feministas, es decir, bueno, yo puedo estar chocando con las ideas de ella, pero como es mujer, pues la respeto, ¿no? Pero si estoy chocando con las ideas de un hombre, como es hombre, no. O si estoy a favor con las ideas de un hombre, como es un hombre, ya no. Entonces de repente creo que corremos el riesgo de lo que usted decía, ¿no? Cerrarnos, fijarnos y decir nadie más entra, ¿no? Y perdemos el juicio. No hay matices, no hay diferencias. Yo creo que ese es el principal enemigo de todo movimiento, es creer que la realidad es realmente homogénea, no hay diferencias y por lo tanto podemos suspender nuestra capacidad de crítica. En cualquier movimiento, por más radical que sea, hay que mantener esa capacidad de crítica. Bueno, pues me encanta hablar con usted, súper interesante. Tal vez habría muchas cosas que teníamos en un principio como intenciones de decir o no, pero la verdad es que esto tiene que ser como un diálogo, ¿no? Un café, como que uno no va a ver a sus amigos diciendo, voy a hablarles de esto y nos llevamos un guión, a lo mejor tenemos un tema en común y de ahí pues va saliendo, y a veces es nuestra intención de dar así las clases en café, ¿no? Como hacer a la gente partícipe de que el diálogo pues se da así, ¿no? Entonces, no sé, tal vez quisiera agregar algo antes de cerrar, o... Pues no solamente en estos tiempos convulsos que nos han tocado vivir, tratemos de conservar nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de tolerancia, nuestra capacidad inclusiva, sin perder obviamente el ímpetu de lucha, el ímpetu de sentido de justicia que tenemos. Por contra, no hay que perder la otra parte crítica y de alerta, ¿no? Para no dar lugar a más expresiones de exclusión y de odio que de por sí ya sobran en el mundo actual. Bueno, pues muchas gracias, doctora Bacarle. Yo espero que... No, gracias por la invitación. Podamos saber si se fue muy rápido, ¿no? Lo que ya vamos a hacer como a la hora. pero bueno, pues hay saludos por allá, muchas gracias por todo y ya estaremos en contacto, por ahí síganos, va a haber muchas más clases y otras perspectivas respecto a este tópico, ¿no? Que son las masas. Creo que la tarea ya de cada uno es que no literalmente diciéndote esto tiene que ver en nuestro presente, ya lo puedan jalar para pues pensarse ustedes, pensarse el movimiento y pensar no solamente en el otro, sino lo que ustedes están haciendo formando parte de alguno, ¿no? No es para criticar o estar a favor o en contra, el movimiento parece que es importante, pero sí para alentar la cuestión de que, bueno, igual estamos mal, ¿no? Alguna vez un amigo ahí de la maestría decía de Bertrand Russell, ¿no? Cuando le preguntaban si él moriría por sus ideas, y dice, no, pues ¿qué tal si me equivoco? Bueno, pues a lo mejor queda esto, ¿no? O sea, siempre cabe la posibilidad de que nos equivoquemos. De que nos equivoquemos. Y entonces en esta cuestión dinámica, pues bueno, aceptar que el error es posible, ¿no? Sería lo más adecuado, quizás. Pero pues bueno, ¿qué sería todo, doctora? Sí, gracias. Vale, pues entonces nos vamos. Por ahí tenemos a Oliver. Así que chao, nos vemos pronto y ahí seguimos. Bye. Stop.